más nos pueden interrumpir. Ale, ¿querés seguir desde acá? ¿Querés que lo voy contando yo? Como quieras. Sí, lo vamos charlando. Dale. Bueno, como decíamos, las características de estas nuevas motores es que implementan un modelo que fue disruptivo con el modelo relacional, que es mejor o que se ajusta mejor a, a hacer un modelo distribuido de datos. Cuando decimos modelo distribuido de datos, decimos que estos datos se pueden replicar, o sea, clonar en otros data centers o en otros hardwares que están previstos para hacer eso, que se van a utilizar hardware que se dice commodity, o sea, hardware más barato que puede ser más fácil de conseguir, más que conseguir sería de Sí, obtener a un precio, a un precio, a un costo menor del que sería necesario obtener ujú. un hardware dedicado o un hardware muy específico que tiene que tener recursos muy grandes, como muchísima memoria, hablando de más de 32 GB de memoria, obviamente, estamos hablando de 256 GB de memoria, estamos hablando de procesadores que pueden ser del orden de los 32 procesadores o muchísimo más, obviamente. Entonces, la orientación que se le quiso dar o la necesidad misma que Google al patentar ese data center y, y y las problemáticas que le generaba también los distintos vendors de motores, hizo que repensaran y cambiaran un poquito el concepto de qué es lo que se necesita para validar una consistencia de datos. Por eso referimos que en las características de NoSQL es que no implementa un modelo relacional, que se enfoca en la distribución de los datos, en esta podría ser una granja de servidores, que el escalamiento es horizontal, dado que es menos costoso, perdón, podré escalar agregando hardware que agrandando el hardware. ¿Mm? Eh, la orientación, la replicación, perdón, de los datos es más fácil. Los accesos van a ser distintos, o sea, la idea es que los motores no SQL estén más aplicados a, o sea, perdón, que sean accedidos o utilizados por una aplicación o por ciertas aplicaciones específicas, más más que tener o utilizar un modelo relacional que nos permite conectar distintas aplicaciones en la misma estructura. Por eso tiene sus limitaciones también el modelo no SQL, obviamente, y como decíamos antes, está madurando, sigue madurando. Ujú. No implementa, hablando de consistencia, el modelo ACID, que es el que estábamos, o en el que se basa el modelo relacional, relaja un poco eh, la necesidad de tener los datos consistentes. Eh, la idea es que eventualmente van a ser consistentes. Eventualmente no significa que si yo inserto un dato o modifico un dato que está que se encuentra en un servidor y que por cómo está estructurado, semiestructurado esos datos, se encuentra en otro servidor, eh, inmediatamente va a ser copiado o replicado en ese otro servidor, en ese otro storage, sino que eventualmente lo más rápido posible se va a intentar replicar ese dato y que esté disponible para todo el que quiera acceder a esos datos. Ujú. Este concepto de granjas, ¿no? Y acá se ve bien gráfico el
el versus de un solo servidor que aparte tiene para cuando que necesitamos mayor potencia lo escalamos, forma vertical por así decirlo, o una red distribuida de, de muchos procesadores, ¿no? La granja. De hecho, una cosita que después le queríamos comentar al final era que hasta justamente cualquiera de ustedes puede armarse algo de esto en sus casas. De hecho, Ale se armó una granjita ahí en su casa y le puso a correr un MongoDB. Eh, Así que bueno, eso también lo comentamos ahora más avanzada la diapo, pero es algo que se puede hacer en distintos tipos de escala. Eh, bueno, después tenemos distintos tipos de clasificaciones, ¿no? De base de datos no SQL, ¿sí? Acá este hay un paper que también no recuerdo si quizá está subido en Miel esta nota, pero es respecto a el distinto tipo de base de datos no SQL y cómo se comporta con un dataset que utilizaron de prueba en cuanto a performance, escalabilidad, flexibilidad, complejidad. Y también lo compara con las bases de datos relacionales, ¿no? Eh, Básicamente podemos decir, así siendo muy rústicos, que podríamos separar o clasificar el tipo de base de datos no SQL en 4 grupos, ¿sí? O en 4 conceptos, digamos, que describen cómo labura la base. Las que laburan basadas en key value, las que trabajan en modo columna, las que están enfocadas para el análisis de grafos y las de tipo documento, ¿sí? Vamos con cada una de las características. Basados en key value, contiene un key asociado a una colección de valores, ¿sí? Se denomina bins. En general esto está designado o pensado para procesar lo que denominamos diccionarios, es decir, ustedes en los diccionarios, ¿qué van a hacer? Van a ir a buscar una palabra clave, por una palabra clave para obtener el significado, bueno, o el contenido que están buscando. Bueno, este es justamente el sentido del enfoque key value, ¿sí? Estos registros son guardados y leídos utilizando una key, siempre accedo por la key, que identifica unívocamente al registro. La típica, el session ID en una página web y toda la información luego para ese session ID que registró, ¿no? Como las preferencias, los datos del carrito y demás. Obviamente este enfoque no es muy adecuado cuando yo quiero relacionar varias entidades en esta en este tipo de base de datos. Hay, por ejemplo, Dynamo de Amazon, que trabaja con este enfoque, dispone solo de 2 operaciones, el get y el put. Y como decíamos, siempre vamos a poder trabajar considerando una key unívoca para cada registro. Solo se guardan y buscan datos por una clave primaria y eso conlleva a no permitir otro tipo de consultas cruzadas. Acá vemos algunos ejemplos, ¿sí? De directorio, ¿no? Un directorio telefónico en este caso. O fíjense cómo podemos armar una key para hacer consultas, ¿no? Quiero ver el nombre del artista 2, tendría que entrar por esta key, ¿sí? A la base. O fíjense que también puedo tener una key que en realidad
en el value tenga distintos tipos de informaciones, como ya habíamos visto con el JSON, con el ejemplito del JSON, ¿no? Puedo tener un ID y puedo tener acá distintas cantidades de campos. Y después tenemos los basados en columnas, ¿sí? Contiene registros que tienen varias columnas asociadas. Cada registro puede tener distintas columnas, ¿sí? A diferencia de, como ya dijimos, de base de datos relacionales. Una familia de columnas son grupos de datos relacionados que se acceden al mismo tiempo. Y son mayormente utilizadas para esto de blogs, justamente los logs que comentamos que pueden ser variantes de distintos proveedores y en distintos tipos de registros, actualizaciones que cambian la estructura de lo que se va registrando. Como beneficio, creo que se desprende bastante obvio el nivel de compresión o a escalabilidad. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un dato para uno de esos, digamos, de esa familia de columnas, directamente no lo guardo. Y por ende, digamos, tengo un poder de compresión mayor. eh, a diferencia de un esquema estructurado. Y por ende también puedo escalar con mayor facilidad y flexibilidad a cualquier tipo de cambio que se avecine. No se utilizan para nuevos desarrollos, esto digamos corre por cuenta de la bibliografía, sino que suelen ser una consecuencia de la evolución de los mismos, ¿sí? Es decir, que como consecuencia de una modificación, un upgrade, incorporar una nueva fuente de datos, algo que evolucionó, es que me veo en la necesidad por ahí de guardar las cosas en modo columna. También este tipo de guardado, Ale, no sé si querés comentar eso, pero viste que ya las bases de datos relacionales en algunos Sí, proveedores te permiten cambiar algunas estructuras de tabla a que los guarde en modo columna, entre comillas, sí, eso mismo. híbrido. Yo creo que no es lo mismo, porque el la idea del modo columna justamente son agregaciones, tal cual este tipo de no SQL, pero la forma de pensar, el modelado Sí. ¿cómo se llama? Del negocio que vas a meter en un motor basado en columnas, no es lo mismo que en un modelo relacional. Seguimos pensando en modelo relacional, teniendo obviamente características nuevas que son, de hecho, en principio creo que eran índices, estoy hablando de SQL Server, Ujú, índices basados en columnas ujú, que permiten justamente comprimir y agregar mucho más rápidamente que en el caso de un modelo relacional. Lo que cambia es cómo están distribuidos los datos. ujú. Normalmente en un modelo relacional, eh, los datos están metidos en lo que llamamos páginas, tal cual una página de un file system, pero tenemos los distintos campos puestos uno al lado del otro, si se quiere muy simplemente hablando, ¿no? Ujú. Y cada dato que está al lado del otro corresponde a una columna, o sea, una clave de valor, por si que podemos comparar con el modelo anterior de NoSQL. Ujú. Eh, lo que significa que si nosotros queremos agregar respecto de una columna, por ejemplo, el importe de una factura, eh, se, se hace no difícil, pero se hace distinta la forma en la que tenemos que recorrer esas páginas para obtener el dato y sumarizarlo en caso que querramos obtener el total de esa factura. Tenemos que recorrer los ítems y sumarizar esos importes, ¿no? Ujú. Eh, por eso este tipo de tecnologías que dijiste vos que agregaron Ujú. el modelo relacional. Incluso también, si no me equivoco, hace un tiempo atrás se agregaron tipos de columnas JSON que permiten Tal cual. guardar documentos dentro de esas columnas.
Ujú. Digamos, lo que está subrayando y ejemplificando Ale es esta evolución en este nuevo tipo de enfoque de base de datos también hace que los viejos, son todos los, digamos, todos están trabajando con distintas tecnologías, distintos productos, ¿no? Pero los viejos esquemas de modelos de datos relacional digan, pará, si yo puedo darle un enfoque que me permita una mayor compresión y agregación y que una consulta me funcione de mejor manera, si guardo físicamente la tabla de otra forma, en ese caso en modo columna, empieza a haber estos híbridos, ¿no? De los tipos de datos, justamente como JSON, con la aparición de JSON, o la compresión y agregación que obtengo en un modo basado en columna. Eh, y acá estaba lo mismo que hicimos con el key value, acá el concepto de las columnas. Ven como pueden que Britney no tenemos la columna de color de pelo. Y acá para Tori, por ejemplo, no tenemos la columna de edad. Entonces esto es como totalmente flexible y puedo guardar los profiles de los usuarios con la variedad que yo quisiese. Eh, Así que bueno, eso para hacer un repaso de key value y el modo columna. Y acá está como este mismo ejemplito, como lo guardamos en un esquema modo columna. Fíjense que es bastante, está siempre relacionado con esto de un JSON que me está registrando algo de algún site o de algún logo, lo que fuese, y después lo tiro al data lake. Basado en documentos, guarda documentos en los valores para el key value, organiza los datos de forma jerárquica en el concepto de collections. Eh, Esto justamente, por lo menos a mí, que no estoy trabajando con NoSQL, sino que soy más del día a día, trabajar con bases de datos estructuradas o dimensionales en el Data Warehouse, lo veo como más, entre comillas, cercano al concepto de esto de las collections eh, y los documentos a las tablas y los registros, ¿no? Acá sí es como que hay un pequeño, por lo menos conceptualmente se acercan. Yo lo veo que se acercan un poco más. Si bien tengo la misma flexibilidad que en los anteriores, tengo la posibilidad de definir un collection y qué voy a guardar en ese collection. Ahora creo que vamos a ver un ejemplito en MongoDB de cuando genero cómo podemos guardar información, que MongoDB es uno de los tipos de base de datos no SQL basado en este enfoque de documentos. Y después las bases de datos no SQL basadas en grafos. Guardan entidades y relaciones, ¿sí? Estos ustedes ya los tienen que manejar, ya son recontra familiarizados usuarios familiarizados con el concepto de qué es un grafo. Lo vimos el cuatrimestre pasado, y cómo nos movemos en esa red, ¿no? Así que es lo que se orienta es este tipo de base de datos en esa relación entre las distintas entidades que tenemos. Y acá tenemos un tipo de base de datos no SQL que está orientada con este enfoque, y para que vean cuál es eh, lo que sería la aplicación cliente para lidiar con este tipo de base de datos. Vamos a resumir, digamos, en lo importante. Eh, Hicimos un repaso, eh, digamos, desde cómo llegamos evolutivamente a las bases de datos y cómo explicamos el nacimiento de esta nueva generación de problemas que lo podemos asociar con la Big Data, con la, con el volumen de la información que se manejan y estos nuevos enfoques para resolver estos problemas. Y decimos que las bases de datos no SQL
principalmente, digamos, lo más importante creo yo que nos gustaría que se queden es que no requerimos esquema, ¿sí? Como si vamos a ver que siempre hacemos el foco en cómo vamos a diseñar la base de datos, tanto en relacional como en el dimensional en un data warehouse. Esto también lo dijo Ale, tiene un enfoque de esto de, de crecer horizontalmente en enfoque de procesamientos distribuidos, justamente fácil de distribuir. Sí, eso probablemente en una clase que hablemos de cómo se bloquean no sé si específicamente de qué clase se habla, cómo se bloquean los datos o el sistema. Ujú. Sí, hay una clase que a veces, el año pasado creo que no la dimos, pero ahora podemos intentar meterla, que es de transacciones, que es el concepto de una transacción en una base de datos, y cómo maneja, digamos, el motor este tipo de situaciones y el distinto tipo de transacciones que podemos tener y de lecturas. Bueno, y todo ese control en el esquema, digamos, de NoSQL, cómo se hace con procesamiento distribuido. No se cuenta con SQL, eh, esto que también vamos a ver en las próximas clases, de que hablamos cuando hablamos de transacciones, de joins, de relacionar la información. A veces, como ejemplificó José, en su caso, digamos, en el banco, él trabaja en el Banco Galicia, que requieren procesar información em, cuando la tienen que explotar. Como decimos, a veces, si hace falta no SQL, tienen que esquematizar un poco la estructura de eso que está guardado allí. Se suele utilizar para fuentes con mucho volumen, ¿sí? Y datos semiestructurados, ¿sí? Como ya repasamos en los ejemplos. Y las instituciones tienden a utilizar modelos híbridos que utilizan distintas tecnologías de base de datos según las necesidades. O sea, no es para nada prohibitivo que si en una institución o en una organización utilizan base de datos relacionales, también utilicen Data Warehouse y también utilicen base de datos no SQL. Todo puede convivir. Puede haber híbridos, como ya ejemplificamos. Algo más, no sé si quieran comentar, Ale o José. Bienvenidos también, ¿eh? Ya pasando el No, resumen. no. Bueno. Todo no. eh, y acá, Bueno, claro, acá entramos en un mini resumen, una revisión de lo que nos puede dar MongoDB, que hoy día es uno de los motores no relacionales o no SQL. Aclarando que no SQL es en realidad engloba una cantidad de tecnologías, como estuvimos viendo en el transcurso de la presentación, que no se adhieren al modelo relacional. En este caso, perdón, podemos ver la equivalencia entre MongoDB, que es un motor de base de datos orientado a documentos, la equivalencia, una colección, como decía hoy Juan, corresponde a una tabla, un documento corresponde a sí, a una fila, no necesariamente, pero sí, porque lo que te permite una base documental es que esa fila contenga, como se ve acá abajo, o- más otra datos colección. exactamente, otra colección, algo o un agregado, que es lo que manejan las bases de datos, no SQL en general, que no te lo permitiría el modelo relacional. Y esto implica también un cambio de la forma de pensar en cómo modelas un modelo de datos, siendo redundante, que se va a aplicar a algún negocio. No es lo mismo pensar de manera relacional que de manera no relacional. Esto es lo que quiere ejemplificar. Después, acá
Bueno, sí, hablamos que el primary key es un índice o una estructura de datos que nos permite eh, ordenarlo más rápidamente y acceder más rápidamente a cualquier dato dentro del modelo relacional. Perdón el spoiler. Eh, Está comparado a, en MongoDB, una primary key que se puede generar automáticamente como no. Después, cuando dice que los joins perdón, la relación entre distintas entidades se puede hacer embebiendo los datos y referenciándolos, es porque esto que se puede ver acá abajo, que al permitir agregar un documento en esta celda o columna, podemos repetir datos, cosa que está prohibido en el modelo relacional, pero que en este modelo se explota mejor porque los datos están fuertemente relacionados entre ellos, de alguna manera, eh, si se quiere, simple. Ujú. Sí, se ve claro en el ejemplo, me parece. Cómo está relacionado el primero y el segundo libro. Tal cual. eh, eh, y cómo se las arregla para en MongoDB relacionar de esta forma. Y lo que les decía antes, ven la correlación un poco más, por lo menos a mi criterio, que no trabajo con NoSQL, que puedo bajarlo un poco más a la tierra el tema de cuando hablamos de collection en MongoDB, podríamos asociarlo a una tabla o de documento a los distintos tipos de registros en cada uno de esos collections. Em, no sé si querías decir algo más de esto o pasamos Sí, a... el anterior lo que quería ejemplificar es el modelo o la forma en la cual se puede, ¿cómo se llama? Instalar o utilizar en MongoDB. El modelo o motor relacional como Oracle, como SQL Server, se puede utilizar igual, pero como dijimos anteriormente, MongoDB está más orientado como otros motores a hacer la distribución más fácil, relajando el modelo de consistencia que se verá más adelante de lo que hablamos, pero es interesante repetirlo y hablarlo porque creo que va a quedar más fijado mucho mejor más adelante. En este caso, la, la figura que está arriba, al lado de la tabla, representa que se puede implementar como standalone o solamente instalarlo en una PC, eh, como lo he hecho yo, lo que le voy a mostrar más adelante muy rápidamente, o puede tener un modelo maestro-esclavo, como se ve en la otra PPT, un modelo que sería más orientado a un modelo productivo, que es una réplica y una partición de los datos o yarding, que es lo que se habla acá, o lo que representa cada uno de estos conjuntos de 3 servidores, Ujú. eh, que está vinculado fuertemente con, la orientación distribuida, perdón, la, Sí, la los... arquitectura con una arquitectura distribuida. A la izquierda se ve lo que viene de la PPT anterior, que es un modelo más chico, probablemente que se puede usar de- de prueba o no, probablemente se puede usar en un entorno productivo, donde tenemos un primario, un esclavo, un primario y un secundario. El primario se utiliza mayormente para las inserciones, para cargar los datos, esos datos se replican en secundario y eventualmente de alguna falla eh, el secundario sí, el servidor secundario se levanta como primario y sigue atendiendo eh, la consulta de datos y se transforma en primario, ¿no? Luego, cuando se restablece el servidor primario, perdón, este se transforma en un secundario. Eh, bueno, eso es lo que quería Ujú, ejemplificar, digamos, esta PPT. ujú.
Después ahora voy a parar sigo grabando. No sé si a esta altura hay alguna nueva serie de